Muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Es un placer volver a saludarles después de este periodo vacacional, diríamos, que tuvimos entre trimestre y trimestre. Bueno, es un placer poder darles nuevamente la bienvenida. Bueno, especialmente para ustedes, alumnos de tercer año, que ya están a punto de cerrar su formación, su preparación ministerial en el CEBAIT. Bueno, cada día se va acercando el final, ¿no? Decíamos antes de grabar la clase, no sabemos si para bien del profesor o para bien de ustedes como alumnos, pero cualquiera que sea el caso, la verdad que bendecimos a Dios que hasta este momento la mano del Señor nos ha sostenido. Bienvenidos entonces a una nueva cursada, una nueva experiencia de aprendizaje maravillosa que vamos a tener y que sin duda traerá desafíos interesantes de reflexión, de confirmación, de, de conocer cosas que a veces uno pensaría que sucedieron de la noche a la mañana, que bajaron del cielo, que no sé, que no tenemos conciencia de su proceso formativo. Y uno de ellos es la iglesia misma, en su movimiento, en su esencia, en su dinamismo, en sus distintas expresiones, ¿verdad? Que le ha ido dando forma a la fe, que le ha ido dando forma a una multicolor y multiplicidad de formas, de esencias, de colores, de sabores, que nos permiten entender cómo la fe se ha ido transmitiendo a través de los tiempos y que llega a formar la esencia de lo que es la Iglesia de Dios Séptimo Día, de la cual pues nosotros por la gracia de Dios pertenecemos, ¿verdad? Con estas diferencias que nos hacen ser considerados en el mundo evangélico de manera diferente. Así que bueno, bienvenidos entonces a esta cursada que se llama Historia de la Iglesia. Como dije, será una maravillosa experiencia de conocimiento y la verdad que damos gracias a Dios por tener este tiempo de reflexión académica. Así que bueno, antes de iniciar la cursada, vamos a orar, pero no, nosotros como seminario no podemos de dar gracias a Dios por la vida del pastor Jesús Rodolfo Tavera Ugalde, que con todo cariño, con toda disposición, ha querido seguir invirtiendo en la vida de los líderes aquí, principalmente en Sudamérica. Y que bueno, la verdad es un placer, querido pastor, que estés con nosotros, que hayas tomado el desafío nuevamente de compartir la cátedra de esta cursada. Bueno, rostros nuevos, personas nuevas, el profesor nuevo para los alumnos, porque ya están recansados de ver a un tipo que, no sé, ya lo ven hasta en la sopa. Entonces siempre es bueno tener otra personalidad. Bueno, para presentar al pastor, bueno, yo tuve la bendición y tengo, creo, la bendición de contar con su amistad, su cariño, lo tiene de aquí para allá. Es alguien a quien respeto mucho, quiero mucho y admiro mucho por su capacidad que tiene de saber un montón de cosas, ¿no? Es de los tipos que es increíble hacer un mate o hacer un cafecito y sentarte a charlar y siempre va a haber algo interesante para charlar, siempre. Así que doy gracias a Dios por nuestro pastor. Él actualmente es ministro ordenado de la Iglesia de Dios en México. Él nació en la Ciudad de México, pero ya tiene muchos años de radicar en la provincia de Jalisco, principalmente en la ciudad de Guadalajara. Ya tiene muchos años siendo tapatío, mi amigo, me parece, acostumbrado a las tortas ahogadas. Y, y bueno, yo tuve la bendición de conocerlo a él en mi estancia como pastor en la iglesia de Chilardi, allí en Guadalajara. Y recuerdo que cuando el primer culto que hubo donde lo vi a él, ay, me dio miedo el profesor, porque es alto él, alto así, bien, viste, bien fornido y todo.
y cuando él viste muy bien, que eso es algo que me gusta de Chuy y todo, el traje y todo, tenía una presencia y dije, Dios mío, aquí ya soné. Pero la verdad que bendigo a Dios porque creo que a partir de ese momento establecimos una linda amistad. Él me ayudó mucho en la iglesia y fue mi copastor en la iglesia de Chilardi. Y bueno, la verdad que hasta ahora Dios ha mantenido esta unión y esta amistad y esto, y la verdad que esto es maravilloso. Está casado con una maravillosa mujer, nuestra hermana Raquel Moya. Dios les ha concedido tres maravillosísimos hijos que son recopados, capos ellos todos. Diego, que es el hijo mayor, Vale, ¿no? Que es la chica consentida y que pronto espero que Chuy vaya a ser suegro y Pablo que es un tipazo. Bueno, gracias a Dios, al pastor Rodolfo, Dios le ha permitido desempeñar distintos cargos a nivel local, a nivel distrital. Ha escrito en diversas revistas, tanto el Abogado de la Biblia como nuestra revista digital, Anuncio de Salvación. Ha participado y tienes alguien que le gusta aprender y le gusta enseñar y ha recibido muchos cursos de capacitación tanto en nuestra denominación como fuera de ella, y eso lo hace ser un siervo de Dios muy valioso para el Sebaid, por lo tanto estamos re agradecidos. Bueno, perdón por tantas flores que le aventé a mi amigo, pero bueno, necesito mantenerlo acá con nosotros porque para nosotros es re valioso. Bueno, querido amigo, muchas gracias. Bienvenido a nombre de todos los que formamos parte del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y bueno, sin mayor preámbulo, voy a orar para poner la cátedra en las manos de Dios y después el tiempo será todo tuyo. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Padre amoroso, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo, un tiempo maravilloso de enseñanza, de reflexión, de aprendizaje. Padre, pongo en tus manos esta cursada. Permite que tu Espíritu Santo sea con la vida de nuestro profesor, Rodolfo Tavera, pero también, Señor, con todos nuestros alumnos, tanto presenciales como los que estarán viendo la clase grabada. Padre eterno, por favor, bendice nuestra mente, bendice nuestro corazón y permite que podamos estar atentos a esta clase y aprender este proceso maravilloso en el cual, Señor, has sostenido a tu iglesia y que en sus distintas expresiones hoy la vivimos a través de la fe de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Padre amoroso, en tus manos encomendamos todo este tiempo, pues te lo pedimos y suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y bueno, antes de dejarte la cátedra, hermano, mientras oraba, el Espíritu Santo me redarguyó y también tengo que echarle flores a mis alumnos, a tus alumnos ahora. Son muy buenos, la verdad que son excelentes. Este alumnito que dice ahí Mario, le ve la cara así de bonito, pero pregunta este cristiano que bueno, ¿a qué te cuento? ¿Viste? Son de esas preguntas que dice, y preguntarle a tu mamá. Y bueno, Esme también, que es una alumna muy comprometida, muy ahí. Algunos se irán conectando, algunos están en viaje, pero bueno, ya estarán en clase presencial. Así que bueno, son alumnos maravillosos que vas a tener y muy participativos, eso sí. Así que bueno, eso será una bendición para tu cátedra. Bueno, amigo querido, el tiempo es todo tuyo, la cátedra es toda tuya. Dios te bendiga. Saludos a todos. Paz. Muchas gracias. Gracias por la presentación. También gracias por la oportunidad. Digo, definitivamente compartir lo poco que uno sabe con los demás no solamente refuerza, sino que además compromete y lo hace a uno más certero del conocimiento que se tiene, porque cuando uno lo transmite, no lo transmite porque lo trae ahí como que le sobra, sino porque a final de cuentas uno necesita establecer y comprometerse no solamente con la historia y con el presente, sino con Dios, que es el testigo de todo lo que nosotros hacemos y realizamos, ¿no? Entonces, antes de iniciar la clase, pues somos muy pocos y me gustaría, Esme, que aunque nos conocemos,
en el sentido de que ya identifiqué quién eres. Soy una persona, que no me gusta hablar de usted, porque el usted en México es como una herencia de la colonia y es como una señal de establecer estratos sociales y todo ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría que te presentaras y posteriormente le damos la oportunidad a Mario. Y si tienen alguna pregunta, algo que quieran conocer de mí antes de iniciar, con todo, o alguna sugerencia, con todo gusto, ahorita estamos en el momento de las complacencias. Adelante. Pasa a ustedes, maestro y querido compañero. Mi nombre es Irma Esmeralda Morales Sánchez. Este año, por gracia de Dios, cumpliré 50 años y soy felizmente casada con mi esposo, se llama Ernesto Guerra. Soy madre de 3 hijos y abuela de ahora 2 nietos, un pequeño y una pequeñita de 2 años. Por el momento en la iglesia donde asisto, pues nada más colaboro en algunas cosas, no tengo un cargo oficial, pero en lo que me piden que participe, ya sea como dirección de culto, compartir la palabra, dar temas en la femenil, cualquier cosa que se me asigne, con todo gusto y con todo amor lo hago. Como ministerio he adoptado el ayudar a las mujeres. Es algo que yo venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás sin saber que era algo que el Señor había escrito en mi corazón, y lo hago con mucho gusto y a la vez con mucha pasión. Eh, transitar por el seminario para mí ha sido de mucho crecimiento, de un despertar totalmente en las cosas de Dios, porque aun cuando formo parte de las filas de nuestro Señor Jesucristo desde que tengo una corta edad, pues desconocía yo tanta riqueza que encerraba la palabra del Señor. Era yo una más de las que estaba en el banquillo y que desconocía tanta grandeza que el Señor guarda en su palabra. Y me sigo sorprendiendo aún día a día. No termino todavía de, de conocer, de aprender. Me impacta que mi cerebro todavía pueda guardar y retener ciertas cosas que yo creía que ya no iba a poder, porque yo dejé de estudiar desde mi etapa de preparatoria. Eso fue lo último que yo estudié, y el poder ahora tener esta oportunidad de estudio, pues al principio fue todo un reto, pero ahora pues me emociona, y lo decía usted hace un rato, este, que sí, cuando uno empieza a aprender, uno quiere seguir aprendiendo. Y también eso del usted es algo que, bueno, como mexicanos y más los contemporáneos traemos muy arraigado. Antes, si no nos referíamos a alguien de usted, híjolas, los papás nos llovían. Y para mí también el hablarnos de tú, ha sido algo titánico, pero poco a poco he ido quitando ese usted por el tú. Y para mí es un placer, hermano, tenerlo, como profesor, y poder, ¿cómo se llama? Tener esta bendición. No me comparo a Bere, porque Bere era la máster de la familia. Ella, aun cuando es la segunda hija, yo soy la mayor, pero en cuanto a dedicación en los estudios y las calificaciones, ¿no? Bere siempre nos superó a todos. Entonces, no se vaya a ir con la finta, hermano, de que voy a rendir igual, porque no, yo soy de calificaciones promedio. Yo con el 8 ya me doy por bien servida. Y para mí es un placer conocerle. Gracias, Esme. Bueno, lo importante acá va a ser que nosotros podamos comprender y retener, es ya como que un segundo término. Pero bueno, por ejemplo, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, que su mamá estudie. Este, yo tengo 57 años y me la paso estudiando, pero cuando tuve de alumna a su mamá, yo dije, ah, caray, esta cosa sí está tremenda. No hay edad
para aprender, no hay edad para nada de esto, y además la dedicación y el empeño que le pone al estudio, hizo que bueno, yo ya crucé el seminario y pensé en estudiar sociología para posteriormente estudiar un posgrado en teología. Y bueno, no se pudo hacer, pero estoy estudiando actualmente la licenciatura en teología, pero tener alumnos como ustedes es muy motivante. Adelante, Mario, si nos colaboras con tu presentación. Bueno, yo soy Mario Rodríguez, estoy felizmente casado, como dijo Esme. No sé si mi esposa puede decir lo mismo, pero yo sí. Eh, Pobrecita, ella tiene que soportarme. Tengo dos hijos, actualmente soy diácono acá en la congregación de Florentino Merino, donde me congrego. Eh, También ahora estoy como director del área nacional de publicaciones de la iglesia, así que trabajo tengo. Eh, y también ahora estoy hace poco con un nuevo ministerio, arrancando con el Ministerio de Adolescentes, que es algo que la verdad que me gusta mucho, que era por ahí un pendiente que tenía de hace muchos años de querer trabajar con jóvenes, y ahora me está tocando esta nueva etapa por ahí de trabajar con ellos, y es algo que la verdad que me gusta hacer. Entonces, bueno, más o menos ese soy yo. También, como dice Esme por ahí, a mí me cambió mucho eh, eh, mi forma de ser y de ver las cosas después de haber iniciado con los estudios en el seminario, ¿no? Era una persona antes y una persona después, así que cambió mucho mi ministerio dentro de la iglesia. Antes no, si bien participaba en algunas cosas, no es como ahora, donde sí, la verdad que tengo que tengo cosas para hacer dentro de la iglesia, y lo hago con muchas ganas y mucho cariño, sabiendo que son para Dios, ¿no? Entonces, más o menos es eso. Por ahí a veces voy a tener apagada mi cámara porque durante la mañana estoy en el trabajo, así que por ahí a veces, si viene gente, tengo que apagar la cámara, pero ahí estamos. Me gusta estar en las clases presenciales porque eh, puede haber ese ida y vuelta con el profesor y por ahí sacarse algunas dudas, así que siempre trato de estar presente en la clase, aunque a veces tenga que tener por ahí la cámara apagada. Perfecto, Mario, pues muchas gracias, un placer conocerte y bueno, felicidades porque si nosotros no atendemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, no estaremos forjando ningún futuro. Actualmente nuestros jóvenes son como, son como hilos sueltos, van para donde pegue el viento y generalmente pues hay que tenerlos anclados, amarrados a algo, en el buen sentido de la palabra, que el cristianismo, que la religión, que nuestra espiritualidad sea su ancla, porque las filosofías, las ideologías, las redes sociales los tienen atrapados en muchas cosas. Y si nosotros preparamos y disponemos a nuestros jóvenes para practicar el cristianismo, las cosas van a ser distintas. Entonces, que Dios te bendiga en esa iniciativa que tienes. Pues vamos a iniciar la clase. Yo sí les pediría que la mayor parte del tiempo, no solamente a ustedes, sino que se lo compartan a sus compañeros, tuviéramos la cámara encendida. Soy una persona que comparte algo de lo que sabe, pero soy bien preguntón, y no para ver si se equivocan o no, sino porque cuando yo pregunto, además, es porque quiero saber, ¿no? O sea, yo no pregunto para ver si estás poniendo atención o si captaste la cosa así, no, sino porque necesito tener un concepto diferente del que tengo. Aquí donde yo vivo, en Guadalajara, Jalisco, yo vivo en Altos, y en la parte de abajo pasa una calle principal, entonces de repente pasa Checo Pérez, a veces pasa Ayrton Senna, pasan unos carros y unas motocicletas compitiendo, entonces seguido van a escuchar ese,
ese ruido. Y además es allá abajo una parada de camiones, un parabús, entonces ya se imaginarán. Llegan los carros, freno de motor y arrancan con toda la fuerza. Entonces ahí vamos a tener esa interferencia. Voy a compartir pantalla para que revisemos nuestro sílabo. Y bueno, ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Sí lo miran. Ok. Pues bueno, este curso es Historia de la Doctrina del Cristianismo o Historia de la Iglesia, en el apartado de la Doctrina del Cristianismo. Iniciamos precisamente el día de hoy y vamos a durar hasta el 2 de agosto del 2024. En el Inter hay un receso de vacacional y a mí me gustaría que juntáramos, que pudiéramos compartir nuestro número para hacer un foro de WhatsApp en donde después de la clase podamos tener 24 horas de preguntas, en caso de que ustedes tengan dudas, en caso de que ustedes tengan algo. Y videos de YouTube, ¿por qué? Porque yo les voy a pedir a ustedes que miren en YouTube una liga de videos de un máster en historia que se llama Justo L. González. Eso va a servir como de rector para que nosotros podamos llevar este curso, ¿no? Ahora, pues tenemos un propósito general, que es identificar cuál fue el origen y el desarrollo histórico de las iglesias protestantes, que lo conocemos como cristianismo, sus implicaciones en la actualidad y un mayor entendimiento del ser iglesia. Este curso no tiene como intención analizar teológicamente la doctrina ni sus bases bíblicas, sino las históricos sociales que la impulsaron y que explican para su mejor comprensión y vivencia actual. No todo es Biblia, también es historia, y la historia es la base de todo lo que nosotros sabemos y conocemos, ¿no? Tiene un objetivo el curso, es comprender, explicar y formar con base al estudio y la reflexión de la historia y la exploración de los fundamentos histórico-teológicos de la Iglesia, con base en el judaísmo como modelo precursor, porque a final de cuentas nosotros venimos de ahí, del judaísmo, ¿no? Y esto como cuando la gente se empieza, o sea, como cuando la iglesia, o como cuando la iglesia se empieza a conjuntar, pues de donde se empiezan a conjuntar, pues originalmente la base del judaísmo, cuando los hijos de Israel regresan del exilio y empieza a conjuntarse esta parte de ir a la sinagoga, y lo principal que se hacía en la sinagoga era estudiar. No generalmente era adorar, no generalmente era tener un culto, sino principalmente era estudiar, ¿no? Que permitan entender y redimensionar la verdadera importancia y la aplicación vivencial de nuestra fe para fortalecer la misión y el actual accionar de la Iglesia. No sé cuál sea la misión en la Argentina, pero en México, por ejemplo, es hacer discípulos. Es traerlos a Cristo, atraerlos a Cristo para hacer los discípulos y trabajar al impulso del Espíritu Santo. Esa sería como que el conglomerado de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Y después tenemos la temática del curso. Nosotros vamos a abordar 5 áreas, que es la teología histórica, la discusión histórica, el pensamiento jesuano o Jesús y su pensamiento. Vamos a darnos cuenta si este pensamiento es original o si fue influido por alguien. Y vamos a terminar estudiando el peregrinaje fundamentalista hasta nuestras eclesialidades, y obviamente desde ese peregrinaje fundamentalista hasta nuestras eclesialidades vamos a pasar para darnos cuenta cómo llegó la iglesia a la Argentina, ¿no? Que bueno, pues tenemos, bueno, que se tienen orígenes, pues, rusos, alemanes, que vienen de algún otro lado, y por ejemplo, nosotros en México tenemos cerca de 102 años de haber estado conformada la Iglesia de Dios en México, pero en Guadalajara, por ejemplo, tenemos 91 años y 10 o 12 días de que la iglesia se llegó aquí a Guadalajara, ¿no? Y desde 1942 existe una iglesia precisamente en la localidad o el templo a donde yo asisto. Bien, la teología histórica va a abarcar 4 aspectos, que son los periodos. Para poder estudiar la historia,
se tiene que dividir en periodos y después vamos a preguntarnos y a tener una pequeña introducción. Estos son los prolegómenos de la clase. ¿Por qué estudiar historia de la Iglesia y su doctrina? Y vamos a empezar a ahondar poquito en qué es la historia, qué es la historiografía, qué es la filosofía histórica, cuál es la doctrina y qué diferencia hay entre la doctrina y la realidad. Esa sería la primera semana de clases. Tendríamos una segunda semana de clases donde vamos a ver el debate histórico. Y aquí vamos a ver cuál es la función de la doctrina, cuál es el significado que existe, si hay alguna diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuál es la doctrina que transforma y cuál ha sido su desarrollo histórico. En la tercera semana de clases vamos a ver el pensamiento de Jesús, vamos a ver su teología y posteriormente vamos a ver cristianismo y judaísmo y cuál fue su ruptura y las consecuencias, ¿no? Cuarta semana, pensamiento original o influido, y ahí vamos a ver los orígenes doctrinales desde el siglo II después de Cristo, los 3 seminarios y las influencias de la Edad Media. Y al final vamos a ver de la quinta semana, peregrinaje fundamentalista hasta nuestros tiempos, que es la quinta semana de clases, y veremos ahí la herencia de la Reforma, los sabatarios europeos, el contexto histórico de las colonias norteamericanas, el Evangelio en América, en Sudamérica, y veremos un poco las nuevas eclesialidades. Y esto va a ser muy interesante porque las nuevas eclesialidades ya no tienen que ver mucho con cómo nosotros nos reunimos cada 8 días. Recuerdo yo, por ejemplo, que cuando era joven, había cultos los sábados, después había un culto de oración los domingos y en la tarde había un culto general. El miércoles había un día de estudio, el viernes había la recepción del sábado, pero los martes, por ejemplo, que no tenía nada que ver con un culto, los obreros de la iglesia a donde yo asistía de joven o de niño, se reunían para ser capacitados. Entonces, bueno, y los lunes había un programa de radio y entonces todo el mundo estaba ocupado y hoy no, hoy el compromiso tal vez es más somero, tal vez es más real, tal vez es más comprometido, pero no se le invierte tanto tiempo. Y yo no reclamo tiempo, sino reclamo que las cosas han cambiado a lo largo de estas 5 décadas que yo tengo conociendo el Evangelio, ¿no? Hablando de la información general, bueno, pues todos los trabajos deberán de ser presentados en las fechas asignadas y aquí quiero establecer de una vez que ustedes y yo quedemos de acuerdo. Si el día de hoy yo dejo una tarea, tenemos 2 semanas para entregarla. Hoy no va a haber tareas, la tarea va a ser la próxima semana, pero tendríamos 2 semanas para entregarla, ¿no? Es decir, ustedes van a subirla a la plataforma donde todos conocemos que se suben las tareas y la fecha límite va a ser 2 semanas. Próximo miércoles dejamos una tarea, 15 días después el miércoles se tendría que entregar esa tarea. Y aquí está la liga que yo les comentaba de los videos que tendríamos que ver, que observar. Más tarde el pastor Abraham les va a compartir el sílabo, la liga esta, y en caso de que no, pues yo aquí la acabo de pegar en el chat de Zoom, ¿no? Para que puedan ir viéndola. Justo L. González es el mejor historiador que pueda tener el cristianismo y sigue vivo. Él es cubano, tal vez ya tiene cerca de los 80 años, pero no hay un máster más interesante que ese personaje para entender el cristianismo. Y además, él entiende la historia del cristianismo desde una visión aconfesional, es decir, si él es anabaptista o si es bautista o si es adventista, él no mira la historia desde ese punto de vista, él mira la historia desde el punto de vista de qué es historia, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Pues, bueno, vamos a continuar y me parece que, bueno, aquí vienen las tareas y de esto no vamos a hablar ahorita porque es medio pesado, medio tedioso. Vamos a ver eso la semana que viene. Y bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a
No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Y también algo, yo soy así como que muy rápido para hablar, como hilo de media, yo me voy. Entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, con todo gusto ustedes pulsan su micrófono, hablan y yo me paro. Y bueno, vuelvo a hacer la pregunta, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, sino para continuar con la clase. Vamos a continuar. Pues bien, principalmente vamos a ver nosotros lo que es la historia de la iglesia y vamos a iniciar con esta situación. Nosotros vamos a hablar de la historia de la iglesia de Dios y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. No vamos a hablar nosotros de la historia de la iglesia de Dios séptimo día como organización. Vamos a hablar de la historia de la iglesia como organismo, es decir, como el cuerpo místico de Cristo Jesús. Y al final de la cruzada, entonces, sí vamos a ir haciendo un embudo en donde una vez que se han vencido todos los cristianismos, porque tal vez tú y yo entendemos que el cristianismo es solamente uno, y sí es cierto, pero a lo largo de la historia ha habido muchos cristianismos, ¿no? Los cristianismos que creen que Cristo Jesús es divino, los cristianismos que creen que Cristo Jesús no es divino, que es un ser creado, los cristianismos que entienden que es parte de la divinidad, los cristianismos que entienden que no es parte de la divinidad. Entonces, hay una serie de tendencias, hay una serie de pensamientos que a lo largo de la historia y a lo largo de esta cruzada nos vamos a dar cuenta que han surgido, ¿no? Entonces, como introducción a este contexto histórico del surgimiento del cristianismo, pues tenemos también que pensar en el Imperio Romano y también pensar en el judaísmo del Segundo Templo, ¿no? Y obviamente las figuras claves que nosotros vamos a tener aquí muy enfrente va a ser principalmente nuestro Redentor, Jesús de Nazaret para efectos de la historia, los apóstoles, los primeros cristianos o los mártires cristianos, pero también los padres de la iglesia, que fueron quienes se dedicaron a conjuntar el canon y por primera vez hicieron lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia. Y nos vamos a dar cuenta por qué este libro sagrado, este libro que nosotros lo entendemos a veces como historia, a veces lo entendemos como parte de conciencia, pero que a final de cuentas es definitivo que solamente contiene la palabra y la voluntad de Dios, pues vamos a mirar también un parteaguas, ¿no? Aunque hay un antes y un después de Cristo, nosotros vamos a movernos un poquitito más y vamos a dividir la historia o vamos a mirar cuando hablemos de algún texto o de algún evento histórico, nosotros vamos a voltear hacia la cruz si es antes del sacrificio, es decir, si es antes del Nuevo Testamento. Pero si estamos en el Nuevo Testamento y todavía no ha sucedido el evento de la cruz, pues vamos a seguir volteando hacia allá. Pero si ya sucedió, entonces vamos a tener que regresar nuestra mirada a ese evento. Y esto nos va a ayudar a comprender mejor las cosas, ¿no? Porque el antes y el después de Cristo, pues tiene que ver con el año cero, pero tiene que ver principalmente con el momento de la crucifixión. Porque históricamente la crucifixión pudo haber sucedido. Y me refiero, estoy hablando de un supuesto, pero ¿qué pasa si no hubiese sucedido la resurrección? Pues las cosas serían distintas. Entonces, cuando sucede la crucifixión y posteriormente sucede la resurrección, las cosas van perfectamente. Pero cuando el Señor asciende a los cielos, entonces las cosas son total y absolutamente verdaderas, total y absolutamente ciertas. Y para comprender mejor esta parte de la historia de la iglesia, nosotros tenemos que entender ese evento perfecto que tiene que ver con crucifixión, resurrección y ascensión. Porque si eso no hubiera sucedido, no tendríamos cristianismo.
todo habría sido simple y sencillamente una tremenda y muy bella narración, ¿no? Eso trae como consecuencia una doctrina y nosotros vamos a ponerle especial énfasis a saber qué es la doctrina y de dónde surgió la doctrina. ¿Por qué? Porque esta doctrina surge de concilios no solamente de alguna iglesia, sino de concilios ecuménicos, es decir, en donde la iglesia cristiana, la presbiteriana, la anabaptista, la ortodoxa, la oriental, van y se juntan con todas las iglesias, con la iglesia popular, y tal vez pues alguien que se conoció en su tiempo como anabaptismo y todo este tipo de cosas, van y platican sobre cómo se tiene que llevar a cabo la doctrina y qué es lo que tiene que estar implícito para que esta doctrina sea doctrina. Entonces, pues hay quien está de acuerdo, hay quien no, y ahí surgen divisiones, ahí surge una diversidad de cristianismos, y entonces empieza a surgir el cristianismo primitivo, y de ahí las diferentes divisiones, pero tenemos que entender y tenemos que recordar que la cultura influye, es decir, nosotros no podemos dejar de entender al cristianismo o a la iglesia sin su cultura y sin su política. Ustedes como argentinos y nosotros como mexicanos estamos viviendo un momento político muy especial. Por ejemplo, en México, los cristianos de ahora vamos a tener una presidenta que nunca en la vida habíamos tenido. Ojalá que nuestro machismo, que nuestra misoginidad, si es que llegamos a tenerla, permitan que la presidenta electa, más allá de que si hay preferencia o no por ella, gobierne el país durante los próximos seis años. Y ustedes tienen a un señor que se llama Tuley, bueno, se llama Milei, pero, o se apellida Milei, pero la gente pareciera que no lo quiere. Tiene sus pensamientos, es un libre pensador, pero sobre todo, pues domina la economía muy bien, pero tal vez su tendencia ideológica a muchos no les parece, a otros sí les parece, pero eso influye en nosotros cómo vivimos nuestra cristiandad, ¿no? Tenemos la reforma y la contrarreforma, y ahí vamos a tener que entender que cuando nace la reforma, este personaje al cual le vamos a poner especial atención también, que es Martín Lutero, él no se separó de la iglesia católica para fundar el protestantismo. Él quería que su iglesia cambiara. Así como tal vez tú y yo tenemos algún pensamiento y decimos, esto no encaja en la iglesia, o esto sí encaja en la iglesia, esto habrá que cambiarlo, esto habrá que modificarlo. Él se manifestó y protestó y sacó sus 95 tesis y dijo, la iglesia tiene que cambiar esto y yo estoy en contra de esto. Principalmente de las indulgencias, porque en aquel tiempo se estaba haciendo la Basílica de San Pedro, y pues él al ir a conocer en el Vaticano esa basílica y aquella impresionante majestuosidad que vomitaba opulencia y dinero, él dijo, esta no es la humildad a la cual a mí me mandaron llamar. Y entonces nace ahí una reforma, y posteriormente con el paso del tiempo se le conoce como reforma protestante. Pero después viene una contrarreforma católica, ¿no? Y entonces vamos a llegar al final a lo que nosotros conocemos como el cristianismo moderno, este lugar que a nosotros nos compete y nos empata, ¿no? En donde tendríamos que ver, pues ya desde una visión muy general, el cristianismo moderno, que incluye nuevos desafíos, ecumenismo principalmente, pero también nuevas eclesialidades. Y bien, pues vamos a entrar en el tema, como mirábamos hace un momento en el sílabo, pues teología histórica, es decir, esta teología, y quiero aquí tomar yo una definición de un teólogo. La teología no es otra cosa sino la herramienta que a nosotros nos facilita conocer nuestra fe y nuestra religión. Entonces, esta teología histórica, pues era la herramienta que les ayudaba a los principales o a los primeros padres a conocer la teología, es decir, a acercarnos a Dios. Y esta teología histórica, pues tiene que ver con cómo se concebía a Dios desde un principio, ¿no? Después vamos a tener el debate histórico, en donde nos vamos a dar cuenta que hay una discusión al respecto de qué se celebra, de qué no se celebra, de cómo se vive la cristiandad,
de que si Jesús es divino, de que si no es divino, de que si hay que bautizarse a tal o cual edad o hay que bautizarse en la madurez. Y esos serían los principales temas del debate histórico, ¿no? Posteriormente Jesús y su pensamiento, y aquí a mí me gustaría que ustedes empezaran a hacerse una pregunta, y es, cuando Cristo Jesús vino y estuvo aquí entre nosotros, es decir, en la tierra, ¿de qué hablaba? Y piensa en lo que Jesús hablaba y, por ejemplo, en lo que Pablo hablaba. Pablo hablaba del Evangelio, pero Cristo Jesús, ¿de qué hablaba? Hablaba del Evangelio, hablaba del reino de Dios, ¿de qué hablaba? Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta cómo nace y de dónde nace este pensamiento, ¿no? Porque Cristo Jesús viene y establece esta cristiandad en Antioquía. Por primera vez le llaman a los seguidores de Jesús cristianos, pero Pablo empieza a predicar el Evangelio. Cristo Jesús predicaba que el reino de Dios había llegado. Es como si Jesús establece este nuevo gobierno, esta nueva forma de creer religiosamente, y Pablo lo traduce y le dice evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces, desde ahí vamos pensando en cómo este pensamiento empieza a cambiar la forma del ser iglesia, la forma de vivir la iglesia, ¿no? Porque en el tiempo en que Jesús existió, tampoco había iglesias, había sinagogas, y el templo había sido ya lastimado, ya había sido tocado, y cuando él fallece o cuando él es crucificado, años después, el segundo templo es destruido. Y ahí empieza esta vorágine y esta generación de conjuntarnos, de hacer iglesia, ¿no? Viene el pensamiento original o influido y nace precisamente de esto. Obviamente no solamente Pablo pensaba y nos enseñaba como lo enseñaba y como lo enseñó en todo el imperio romano, sino que había gente que pensaba y que determinaba qué era lo bueno dentro de la iglesia y qué era lo no tan bueno, ¿no? Y ahí tenemos, y vamos a tener que pensar en personajes como Orígenes, como Tertuliano, en el seminario de Cartago, en el seminario de Alejandría y en el seminario de Antioquía o de Pablo, y cada uno tiene sus diferentes. Por ejemplo, Tertuliano era abogado, era especialista en leyes, y la forma de pensar, pues obviamente estaba pegada a las leyes, ¿no? La gente de Alejandría tenía un tremendo conocimiento con Orígenes, con Clemente, con Filón de Alejandría, con todos estos personajes que fueron los padres de la iglesia, pero al pertenecer ellos a un lugar tan, tan impresionantemente lleno de conocimientos como lo era Alejandría en ese tiempo, es decir, vamos a suponer que es como Harvard para nosotros en este momento, o como Yale, o como Stanford, de esas universidades grandísimas del mundo, pues obviamente el conocimiento pesaba mucho, y entonces ellos tenían un pensamiento medio esotérico. La gente de Alejandría, y eso influía sobre el cristianismo, ¿no? Porque los principales y los primeros teólogos ahí estudiaron. Y además, una parte de ellos era judío, ¿no? O era de origen judío. Y posteriormente tenemos el seminario de Antioquía, en donde Pablo fue su máximo exponente, y la teología de Pablo estaba basada en el amor. Entonces ahí tenemos ya una primer mezcla que podemos alcanzar a entender y a pensar por qué somos como somos, porque a veces somos tan ortodoxos o mega ortodoxos, porque a veces somos tan legalistas o tan fundamentalistas, y porque a veces estamos tan apegados a la gracia y al amor del Señor. Pues no tiene que ver otra cosa más que por el de dónde venimos. En aquellos tiempos,
Estamos hablando principalmente de Europa. Ya hubo un cisma entre la iglesia de Oriente y de Occidente, es decir, el Imperio Romano ya tomó como su principal aporte a la historia, se quedan con la iglesia y le empiezan a llamar católica, apostólica y romana, y los de Oriente no están de acuerdo con los de Occidente, se separan, y hay un surgimiento eclesial muy fuerte en Inglaterra, y ahí no los aguantan, y entonces en ese tiempo se conquista, porque no se descubre América, se conquista América, y esos fundamentalistas tienen un espacio porque los ingleses no los aguantaron y les dijeron, váyanse a practicar su religión a aquellas nuevas tierras. Y llegan estos fundamentalistas a los Estados Unidos, a las 13 colonias, en un barco que se llamó el Mayflower, y de ahí empieza a generarse o a gestarse el cristianismo fundamentalista en nuestro continente, y de ahí hasta nuestros días, ¿no? Obviamente ellos no fueron los únicos que llegaron de diferentes maneras, llegaron a diferentes poblaciones, pero lo importante aquí es que en la actualidad, por ejemplo, el conocimiento teológico se da en Alemania. Alemania sigue siendo cuna de la teología. Posteriormente pasa a Inglaterra, estamos hablando de la actualidad, ¿no? Pasa a Inglaterra, entonces tenemos del alemán, se traducen las cosas al inglés, o del alemán se enseñan las cosas al inglés, del inglés los franceses les interesa, pero para cuando llega a América, pues ya tienen tres bases que se han tocado, tres diferentes formas de pensar que se han tocado, y cuando llegan a América, pues solamente llegan en inglés. Cuando se traducen del inglés americano al español de Latinoamérica, las cosas ya vienen muy tergiversadas. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a ponerle especial énfasis a por qué a veces nosotros tenemos ciertas tendencias, ciertas creencias, y nos vamos a dar cuenta que nuestro pensamiento cristiano tiene más de 16 siglos de haber sido establecido, y en muchos de los casos no ha cambiado. Entonces, pues es por esto que el propósito es identificar el origen, el desarrollo histórico de la iglesia del séptimo día, las implicaciones que tiene en la actualidad, porque obviamente el pasado nos ha marcado muy tremendamente. Esto es para un mayor entendimiento del por qué somos iglesia. Y como ya lo mencioné hace un momento, este curso no trata de analizar teológicamente la doctrina de la Iglesia de Dios del séptimo día, ni sus bases bíblicas, sino solamente las históricos-sociales, ¿no? Las que impulsaron y explican todo esto para una mejor comprensión en su vivencia actual. El objetivo del curso es formarnos un pensamiento, comprender nuestro pasado y poder explicar en este presente, basado simple y sencillamente en el estudio, en la reflexión de la historia, la exploración de los fundamentos histórico-teológicos de la Iglesia en el judaísmo, que es su modelo precursor, datos y registros historiológicos que permitan redimensionar la verdadera importancia y la aplicación vivencial de nuestra fe para fortalecer la misión actual, pero sobre todo el accionar de la Iglesia, ¿no?, a la cual pertenecemos. La justificación que tenemos es que la Iglesia de Dios se ha caracterizado históricamente por su doctrina, que a la luz del protestantismo histórico suena como heterodoxa, y aquí quiero hacer un comentario. No sé si pasa allá, pero por ejemplo en México la Secretaría de Gobernación alaba mucho a la Iglesia de Dios, porque todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos tiene bases bíblicas, tiene bases doctrinales. Entonces ellos dicen, no hay una iglesia que tenga tal sustento doctrinal como ustedes. Esto hace que nosotros creamos que nuestra doctrina, y lo creímos durante mucho tiempo, que la doctrina de la Iglesia de Dios era única y era especial y no había otra igual, y por lo tanto éramos solamente los poseedores de la verdad absoluta, y no solamente de la verdad absoluta, sino solamente los únicos en donde iba a haber salvación, ¿no? Es decir, si tú no pertenecías a la Iglesia de Dios, no había salvación para ti. Y hoy ese pensamiento ha cambiado, pero a nosotros nos sigue llevando como un lastre, ¿no? Este pensamiento de que somos los únicos,
somos los mejores, no hay otros igualito que nosotros, y obviamente eso ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? La iglesia, a su vez, siendo una minoría religiosa, es decir, dentro del gran número de iglesias protestantes que existen, por ejemplo, en México somos cerca de, en números gruesos, para no vernos tan chiquitos, somos cerca de 45,000. Dijo hace poco un hermano que ustedes conocen, no llenamos el Estadio Azteca. Al Estadio Azteca le caben 80,000 gentes sentaditas sin molestar al del otro lado. Entonces, pero a pesar de eso, de que somos muy pocos, es así como dijera una barra de fútbol, no somos pocos, pero locos, o sea, hacemos un tremendo ruido y nos creemos los más importantes, los que tenemos la doctrina más pura, y esto obviamente tiene que dejar de ser, porque nos vamos a dar cuenta que a través de la historia, el pensamiento que tenemos, permítanme, es que puse una alarma, y lo bueno que tengo aquí a la mano el celular y ya la pude apagar. Bien, esto ha hecho que esto de caballo beligerante, el entendernos o el malentendernos como únicos y como los poseedores de la verdad absoluta y de la salvación total, pues ha hecho de nosotros que portemos con orgullo este título, ¿no? Y eso hace que el caballo de batalla sea y de ahí que la doctrina ha venido a ser, pues, nuestra más grande bandera, ¿no? Tenemos la doctrina más pura, tenemos la biblicidad más pura, y antes éramos así, ¿no? Éramos capaces de sentarnos con personajes de cualquier otra denominación y hacerlos entender cuál era su error. Con bibliazos, ¿no? O sea, es decir, con textos, con argumentos basados en la doctrina y en la Biblia. Es necesario que hoy por hoy, que la doctrina como tal sea reflexionada más a fondo e históricamente redimensionada y redefinida en nuestra institución eclesial para un adecuado enfoque y posicionamiento dentro de su misión. Actualmente, la misión que nosotros desempeñamos tiene que estar basada en el impulso del Espíritu. Entonces, ya no tenemos que creer como cristianos de la Iglesia de Dios en México, ya no tenemos que actuar tanto por la doctrina, porque nosotros pensábamos incluso que para evangelizar teníamos que doctrinar gente, ¿no? Y pues obviamente hay una diferencia enorme entre evangelio y doctrina. Y hoy actuamos al impulso del Espíritu. Esto quiere decir que nuestras ideas, que nuestras concepciones, pues están y existen, pero tienen que pertenecer más a la vida apegada y allegada al Espíritu que a una mera comprensión teológica o que a una mera comprensión eclesial o que a una mera comprensión doctrinal, ¿no? Y bien, pues vamos a continuar y no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo que podamos ampliar o hacer más grande la duda que ya tenemos. Si no es así, pues vamos a seguir con estos prolegómenos. Teología histórica. La teología histórica es una rama de la teología que se ocupa del estudio y de la interpretación y de la comprensión de las doctrinas religiosas. Esto ha sucedido a lo largo de la historia. Principalmente se enfoca en cómo se ha desarrollado, cómo se han transformado las creencias, las prácticas religiosas de diferentes contextos, culturas y temporalidades. Y bien, para poder utilizar un extracto y una definición, pues podemos decir que es el estudio del desarrollo y la historia de la doctrina cristiana, ¿no? Para hacerlo como más cercano a nosotros. Abarca temas tales como el desarrollo de credos y confesiones. ¿De dónde vienen todos estos credos y confesiones? Pues de los concilios y de las iglesias. Obviamente han sido a veces basados y practicados en herejías que han surgido y que han sido tratadas a lo largo de la historia de la iglesia. El propósito de la teología histórica es comprender y describir el origen histórico de las doctrinas fundamentales
Es decir, los fundamentos, no lo fundamental en el estricto sentido de la palabra, o mejor dicho, en el estricto sentido de la palabra, no en el amplio sentido, ¿no? Porque no tendríamos que comprender aquí fundamentalismo o fundamental como algo que a veces tiene que ver con la obsesión o con la necedad de que esto es así porque es así, no es, sino simple y sencillamente son sus fundamentos, los basamentos, ¿no? Los basamentos de una creencia, y hacer un seguimiento al desarrollo de estas doctrinas con el transcurrir del tiempo. Analiza cómo las personas han entendido doctrinas diferentes a lo largo de la historia y trata de entender el desarrollo de las doctrinas. Aquí hay algo que me llama mucho la atención y dice que hasta se han practicado herejías. Durante mucho tiempo, desde el principio, hubo alguien que se le ocurrió decir que existe una Trinidad, ¿no? Y que Dios es Dios, pero no es el Hijo y no es el Espíritu. Pero el Espíritu sí es Dios, el Espíritu sí es el Hijo, y el Hijo también es Dios, y también es el Espíritu, pero no lo es. Y hoy, digo, así se lee, pero está complicado de comprender. Eso es una herejía. Y durante mucho tiempo se creyó eso, es decir, el cristianismo cuando era uno solo, empezó a creer eso, hoy no se cree. Hoy nosotros entendemos y creemos que Dios y Jesús son una misma persona y que el Espíritu Santo procede del Padre. Pero originalmente no se creía así y entonces para nosotros hoy eso fue una herejía. ¿Qué es una herejía? Más allá de darle un significado, de darle una comprensión, vamos a suponer que nosotros tenemos un cuadrado de 2 por 2. Y entonces tenemos un cuadrado de 2.1 por 2.05. Y queremos que encaje, pues no encaja. De un lado tiene un punto o un medio más y un punto más. Y si queremos meterlo ahí y estamos tratando de que embone y de que embone y de que embone y de que embone, hasta que nos damos cuenta que no embonó, durante todo ese proceso que pasó en querer meter el de 2.5 y 2.1 en el cuadrado de 2 por 2, a todo ese proceso y a todo ese tiempo se le conoce como herejía. O sea, lo que nosotros nos estamos dando cuenta, si el cubicaje se puede extender o alargar así, no, si no cabe en ese 2 más 2, en ese 2 por 2, las cosas no funcionan. A eso se le llama herejía. Así de cuadrado es nuestro pensamiento. Si las cosas no son así, no son. Y voy a poner un ejemplo, y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, voy a poner un ejemplo. Nosotros nos bautizamos por medio de la inmersión. Hay quien se bautiza por medio de un salpicón de agua. Nosotros nos bautizamos en mayoría de edad, o cuando podemos comprender y entender lo que es el bien y el mal, o cuando aceptamos que somos pecadores y nos rendimos ante Cristo Jesús. Y hay quien bautiza a gente, es decir, hay quien bautiza a pequeños que no tienen comprensión de eso y que van llevados por sus padres. Eso está mal, pero su nombre es herejía, es decir, el que tú te bautices siendo un infante y no siendo un adulto que comprende las cosas, haz de cuenta, ya no tiene la misma medida. El que tú te bautices en inmersión y que te bautices por aspersión no tiene la misma medida. Entonces, eso es una herejía, ¿no? Y nosotros la palabra herejía la hemos comprendido como que, ay, es algo sacrílego, es algo que atenta contra la bondad del Señor y así. Sí tiene ese carácter. Pero para que lo entendamos en términos más prácticos es cuando no caben las cosas dentro de nuestro pensamiento, automáticamente aquello se convierte en una herejía. Vamos a continuar. Bueno, pues este campo que tiene que ver con la teología histórica, pues está basado simple y sencillamente en eso, en eventos históricos de los textos sagrados, de las figuras teológicas, de los movimientos religiosos, y esto como resultado trae que nosotros podamos comprender la fe y obviamente nos lleve a una interpretación y a una comprensión teológica
mejor, pero sobre todo tenemos que entender que esto está influido por la sociedad, ¿no? Por su cultura, por la forma en la que se comprende y por la forma en la que se vive aquella religiosidad o aquel cristianismo, ¿no? Esta es una disciplina pues muy interesante porque a final de cuentas nos ofrece una perspectiva muy amplia de lo que podemos darnos cuenta del cristianismo y sobre todo su impacto social, pero principalmente en la historia de la doctrina o en la historia de la religión mundial, ¿no? Avanzamos. Vamos a ver nosotros para que la historia pueda funcionar y para que cualquier dato histórico funcione, pues se divide en periodos. Y nosotros aquí vamos a darnos cuenta de esto. Vamos a estudiar un primer periodo que es el periodo patrístico, que va entre el año 100 y el año 400. Vamos a tener una segunda etapa que trata de la Edad Media y del Renacimiento, que va del año 500 al 1500 después de Cristo. Vamos a tener un tercer periodo, que es la Reforma y los periodos de la Posreforma, que van desde el año 1500 hasta el 1750. Y un cuarto periodo, que es el periodo moderno, que va desde 1750 hasta nuestra actualidad. Hubo una mujer de nombre Phyllis Tickle. Ella decía que cada 500 años se generan cambios que le dan forma a la religión y a la cultura, que son tiempos de enorme agitación en los cuales cada parte se reconfigura. Y si nosotros nos damos cuenta, pues hace 500 años fue la Reforma protestante. 500 años atrás fue la caída del Imperio Romano. 500 años atrás fue la Edad Media y el Renacimiento. 500 años atrás, Cristo Jesús llega por primera vez porque esperamos una segunda venida, viene a la tierra, pero 500 años atrás nace el judaísmo con la diáspora y con el retorno de los exiliados, y 500 años atrás del antes y después de Cristo, es decir, en el 1000 antes de Cristo, pues también tiene influencia en el pensamiento de las religiones. La creencia en Dios, te quiero comentar que no es la misma en 1750 o en el 1500 que ahora en los 2000, ¿no? Para el 1000, para el 1500 no había otra opción que ser católico. O sea, eras católico porque eras católico. Hoy hay diferentes cristianismos. Pero para el año 1, del año 1 al año 100, es decir, en el primer siglo, pues había toda una vorágine de creencias religiosas, los judíos con sus fariseos, con sus saduceos, con todos estos partidos religiosos que influían en la vida diaria de Jerusalén, de Israel, pues eran muy distintos a los creyentes en algo del primer siglo. Entonces, hoy nosotros tendríamos que redimensionar esa parte. No es lo mismo ser cristiano de la Iglesia de Dios a ser cristiano anabaptista, a ser cristiano ortodoxo, a ser cristiano católico, y no es lo mismo practicar la religión en un país que en otra nación. No es lo mismo el pensamiento del 1500 al pensamiento de hoy. Eso es lo primero que nosotros vamos a tener que tener como ancla, ¿no? Aquí estamos parados, pero ¿hacia dónde vamos? Porque el pensamiento, las creencias del primer siglo, tú te vas a dar cuenta que muchas de ellas siguen marcando nuestro derrotero como cristianos. Y tal vez están bien, pero no han sido redimensionadas, es decir, no han sido traídas a esta época. Continuamos. ¿Por qué estudiar la historia de la iglesia y de la doctrina? Y dice que la historia nos lo muestra en Mateo 16, 18. No quiero que nos detengamos, ya se nos está acabando el tiempo.
Dice, porque Cristo dijo que iba a edificar la iglesia, ¿no? Y esto habla de que le dice a Pedro que él va a ser la roca en la cual va a establecer su iglesia, e históricamente la gente piensa que, pues, por eso Pedro es el primer, bueno, que por eso Pedro es el primer papa. Y te quiero preguntar si tú sabes de dónde proviene la palabra papa, por ejemplo, porque se le dice a Bergoglio, se le dice papa, no sé si tú lo sepas. Y es una pregunta, es una primera pregunta. Y no es para calificar, simple y sencillamente es para participar. ¿Tú te imaginas de dónde proviene la palabra papa, Mario? ¿O tu hermana Esme? ¿No? Bien. No, hermano, no. ¿Cómo se le dice a esto cuando utilizas las principales letras de alguna palabra? ¿Acrónimo? ¿O Ajá. acróstico? Gnóstico. Acróstico. Entonces es Peter o Pietro Apostolus, o sea, la P de Peter, la A de Apostolus, Pater Augustus. Es decir, por la apostolicidad de Pedro y por la paternidad de Augusto, el César, por eso se le llama papa al papa, ¿no? O sea, por esas primeras letras de Peter Apostolus, Pater Augustus. Y pues eso tiene que ver que mucha gente interpreta Mateo 16, 18 como que de ahí viene ese origen y fundamento de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué estudiar historia y doctrina de la Iglesia? Porque hay una falta de interés y una falta de conciencia tremenda. A nosotros como cristianos y a mucha gente en su religión o en su creencia, la historia no les interesa. Es decir, ya pasó, ¿para qué? Pero hay una máxima que dice que todo aquel pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que enfocarnos hoy mucho en conocer nuestra historia para no tener que cometer los errores del pasado. Y dice aquí, desgraciadamente, los cristianos en su mayoría la ignoran. ¿Por qué estudiar historia? Pues porque es el testimonio actual de la Iglesia de Dios, ¿no? Dice Lucas capítulo 1 del 1 al 4 que le escribe Lucas a Teófilo y le dice, amantísimo Teófilo, te voy a escribir las cosas que he investigado y que las he puesto por orden. Entonces ahí nos damos cuenta pues que Lucas no solamente era doctor, sino que además un estudioso de la historia y que puso las cosas de manera cronológica para una mejor comprensión. Estamos hablando del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. Y aquí hay una primera ventana que nos da la luz para darnos cuenta por qué no, a pesar de que hay 4 evangelios, a 3 de ellos se les conoce como sinópticos, es decir, contienen una cierta cantidad de versos o de textos parecidos en su origen, que se le conoce como la fuente Q, y el primer evangelio que se escribe es el de Marcos. Entonces Marcos tiene influencia en Mateo y tiene influencia en Lucas, pero Lucas pone las cosas en orden, es decir, de manera cronológica. Y si las cosas están en orden, eso significa que Mateo y Marcos no tienen esa misma cronología, pero también Mateo y Marcos están escritos para diferente, vamos a hablarlo en términos mercadológicos o de marketing, están hechos para diferente tipo de auditorio, es decir, para diferente mercado. Y es por eso que hay diferencias en los evangelios, ¿no? ¿Por qué estudiar historia? Porque nuestra historia es como el cuerpo de Cristo que somos, podemos ver quiénes somos, de dónde venimos, cómo llegamos a ser y a creer lo que somos. Por eso hay que estudiar historia. Porque la verdad ha sido preservada y heredada a través de la historia para aprender de los errores y de las herejías del pasado. Porque hay mucho que aprenderle a los que caminaron con Dios. Y bien, pues te comentaba al principio que hay una falta de conocimiento por inconsciencia, por ignorancia, por desinterés, pero también
ha estado limitada la educación, ¿no? La educación histórica hay veces que no ha sido suficiente o está sesgada, y esto nos lleva a una comprensión incompleta, ¿no? Obviamente hay prioridades contemporáneas, es decir, la historia, la historia es de quien la escribe, y dicen a veces que la historia es del vencedor. Pero también cuenta la historia del que no venció, también cuenta la historia del que hizo un intento y claudicó, también cuenta esa historia, y a lo mejor marca más eso que otros hechos, ¿no? Y porque también hay gente que considera irrelevantes ciertos hechos, y esta es una percepción personal, ¿no? Es una percepción personal de aquellos que dirigen, de aquellos que marcan la historia, y habrá cosas que pongan en la historia y otras que desconocemos, ¿no? Porque las cosas son complejas. Y aquí quiero que rompamos un tabú. ¿Alguien alcanza a ver la dureza del hielo y alcanza a saber la dureza del acero? Y No, ahora bien, adelante. no se alcanza a ver, hermano. No, pero me refiero, si tú alcanzas a comprender qué es más sólido y qué es más fuerte, la dureza del hielo o la dureza del acero. Yo creo que ambos en un estado sólido son muy, muy duros y pueden causar catástrofes porque si alguien cae al hielo puede incluso morir de lo fuerte que está, aun cuando dijéramos, pues es agua, ¿no? Pero pues está sólida y el acero pues también tiene la misma dureza. Ok. Hablando ahora de que pudieran tener la misma dureza, entonces, ¿cómo nos explicamos que un iceberg, es decir, que un montículo de hielo, por más enorme que sea, parte en dos o alcanza a perforar un barco que se llamó Titanic, capaz de hundirlo, si tienen la misma dureza? O sea, si tienen la misma dureza, a lo más que habría llegado es a abollarse una parte del iceberg y a abollarse una parte del Atlántico, pero no a partirlo, no a romperlo. Y entonces es aquí cuando nosotros nos damos cuenta que hay cosas que a nosotros nos platicaron, pero que no fuimos testigos de ellas, pero que si llegamos a una investigación y checamos las cosas en la escala de Mohs, es decir, en la escala de la dureza, nos vamos a dar cuenta que el hierro, que el acero, es N cantidad de veces más duro, más sólido y soporta más golpes que el hielo. Por más grande, por más potente, por más fuerte que este sea, y jamás el hielo va a llegar a romper al acero. Pero a nosotros nos platicaron una historia en donde un pedazo de hielo, hablando de toda la cantidad de hielo que pueda tener el mundo, un pedazo de hielo a cierta velocidad rompe y parte un barco, el más importante del mundo, y se hunde. Y yo te quiero invitar a que tú pienses si eso fue así. Basado en este supuesto, hasta ahorita en este supuesto que yo te estoy diciendo, si es más fuerte el hierro o si es más fuerte el hielo. Y basado en lo que acabamos de escuchar, tienen la misma dureza. Entonces vamos a comprender cómo chocan, y uno que tiene la misma dureza se desaparece de esta. Esa es la historia. Esa es la historia. No quiero hablar de la historia mexicana porque tal vez hiero susceptibilidades, pero los niños héroes ni eran niños ni eran héroes. Fueron una invención de la historia para no vernos tan débiles ante el imperio norteamericano. Entonces, por esto es interesante estudiar historia, porque tiene sus complejidades, tiene sus que veres, tiene sus aspectos finos, tiene sus aspectos ásperos, tiene algunas cosas que nos impactarían, tiene algunas cosas que nos molestarían, pero a final de cuentas todo es historia. Y si hay cosas ocultas en la historia, y simple y sencillamente vámonos para atrás, ¿no?
hablando de la historia de nuestra familia. No sé si tú te has preguntado de dónde vinieron tus padres, de dónde vinieron tus abuelos, de dónde tus bisabuelos, de dónde tus tatarabuelos, de dónde tus chosnos, de dónde vinieron, quiénes fueron, qué hicieron, a qué se dedicaron, qué practicaban. Y va a haber cosas que dices, ah, caray, ¿por qué no me habían dicho esto? Es la historia la que marca cosas porque las tenemos a la vista, porque las tenemos a la luz o porque las tenemos ocultas. Y eso marca nuestro derrotero, ¿no? Es esto importante porque estas son las complejidades que genera la historia. Y, y de ahí la importancia de reconocer que la historia nos puede dar a nosotros lecciones bien importantes. Lecciones que tal vez decimos, ah, ya la teníamos exentada. Pues no, a lo mejor ni siquiera habíamos pasado por ahí. Nos va a ayudar a comprender pasados tremendos. Alguien dijo, ¿qué es la historia? Y dijo, la historia es levantar un muerto y traerlo al presente para que nos platique las cosas. Y yo quiero que te imagines, si eso fuera real, ¿cómo olería el muerto? ¿Y cómo estaría visiblemente el muertito que nos iría a platicar lo que le vamos a preguntar del pasado, de hace 300 años, de hace 500 años? La historia así es de impactante, ¿no? La verdad sustentada, porque te quiero decir que la historia pues solamente no está basada en lo que platicó alguien, en lo que narró alguien, no. La historia tiene que ver con historiografía, que vamos a ver la próxima clase, tiene que ver con teología de la historia y tiene que ver con filosofía de la historia, ¿no? La filosofía fue una de las primeras ramas que se estudiaba en la antigüedad. Posteriormente la teología se tomó como una rama a estudiar, como una ciencia. Ya se sabía de leyes, ya se sabía de medicina y se empezó a conocer de filosofía, ¿no? Y entonces nace la teología y se conjunta o hace fusión con ciertas ramas de la ciencia que tiene que ver con la filosofía. Y entonces de esta manera nosotros empezamos a ver, ¿y qué tiene que ver con la filosofía? Pues la filosofía es el origen de las cosas, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que la verdad sustentada tiene que ver con el origen, con la autenticidad de las cosas. Entonces, ¿por qué se dijo eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué sucedió eso? Es porque se estudió filosofía. La historiografía, ¿qué tiene que ver? Ah, pues la historiografía se dedica a preguntar, ¿no? Es cierto que vivió Pedro, es cierto que vivió Pablo, es cierto que vivió Esteban, es cierto que fue apedreado. Y posteriormente, después de escuchar la oralidad, la transmisión oral de aquellas cosas y de pasarlo a ciertos escritos, y de preguntar si es cierto que sucedió, ah, pues eso se llama historiografía, entonces se genera la historia. Y esto ya es una verdad comprobada. Y eso tiene que ver con ciencia. Y tal vez por eso es que hoy mucha gente se pregunta, ay, el Jesús que vino y dio su vida por el mundo, pues sí existió. Pero no hay un solo dato, no hay un solo dato histórico de que Jesús hubiera andado por las calles de Jerusalén en el primer siglo. O sea, bíblicamente tenemos datos históricos, bíblicamente tenemos una serie de cosas, incluso un texto que dice, si las cosas que hizo Cristo Jesús las contáramos en su totalidad, no hubiera libros que contuvieran todos esos hechos, todos esos datos. Pero no hay un solo historiador al cual se le quiera creer, porque obviamente pues, Flavio Josefo, Plinio el Joven escribieron de Jesús, pero para la historia no ha sido suficiente que ellos dos hayan escrito, pero pues es suficiente que Marcos, que Lucas, que Mateo, que Juan hablen de él, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar esta parte, historiografía. ¿Qué significa la palabra doctrina? Y bien, pues nos podemos dar cuenta que doctrina es un conjunto de enseñanzas, un conjunto de creencias que son aceptadas y que son promulgadas por alguna iglesia, por alguna
sociedad, por alguna denominación religiosa, por un club social, por el country, por el campestre, por alguna asociación civil. Incluso en un salón de clases hay normas, ¿no? Como por ejemplo esta norma que yo les decía, o esta forma de regir nuestra clase, en donde ustedes mantengan la mayor parte del tiempo prendida su cámara para poder tener una interacción y cuando hay una pregunta, pues ustedes puedan responder y saber yo que ustedes están ahí. Entonces, tener una doctrina está basado simple y sencillamente en normar y en regular cierta comunidad, religiosa, no religiosa, eclesial, secular, pero está basada en conformar las normas por medio de las cuales se va a desarrollar aquella comunidad o aquella sociedad, ¿cierto? Pueden tener muchos significados, puede ser un principio que guía las acciones de una persona o de toda una nación, como al hablar de la doctrina Monroe, por ejemplo, que era una doctrina comunista, pero también puede tener connotaciones negativas, adoctrinación y doctrinatario. Y creo yo que históricamente nosotros como iglesia hemos caído mucho en la adoctrinación. Recuerdo que era más importante en casa llegar temprano el sábado y no hacer cosas el sábado, en caso de que no fuéramos a la iglesia, ¿no? Vamos a suponer hoy por algo no íbamos a ir a la iglesia el sábado, y pues parecíamos estatuas de marfil, así como la fotografía, ahí nos quedábamos, no hacíamos nada. Tal vez decíamos una oración, tal vez cantábamos 2 cantos, tal vez mi papá nos daba una pequeña reflexión, pero el resto era estarnos así como estatuas de marfil, no hacer nada. Cuando la palabra de Dios en Mateo dice, por tanto, ir y predicar el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, o sea, no dice quédate como estatua, ¿no? Pero nosotros fuimos adoctrinados principalmente. Doctrina sencillamente quiere decir enseñanza o instrucción, sin embargo, como cualquier enseñanza o instrucción, las doctrinas pueden ser buenas, malas, pueden ser liberadoras, pueden ser esclavizantes, pueden dignificar o pueden ser humillantes. La doctrina desde la eclesialidad es una enseñanza oficial de un cuerpo, en este caso, la iglesia, que le da forma y le da coherencia y le da esta distinción. Todos los cuerpos sociales, implícita o explícitamente, tienen doctrinas, porque sin ellas serían como una masa amorfa, es decir, no tendrían forma, al no tener reglas, al no tener normas, al no tener qué cumplir o con quién cumplir, pues aquella cuestión sería como acéfalo, es decir, sin pensamiento, sin forma, ¿no? El depósito doctrinal lo construye la iglesia. Date cuenta de esto. Y esto es bien importante porque el depósito doctrinal o el conjunto de normas doctrinales que tiene una iglesia no las tiene otra. Por ejemplo, antes de la pandemia nosotros llegábamos a las 10 de la mañana a la iglesia y teníamos 2 cultos, un culto de escuela sabática y un culto matutino. Y posteriormente de eso nos quedábamos un rato a comer y esperábamos que fuera la tarde y después de las 4 de la tarde, después de haber terminado el culto de 10 de la mañana a 2 de la tarde, teníamos 2 horas para comer y posteriormente de 4 a 7 o 8 de la noche teníamos un culto general. Hoy yo volteo y veo eso y digo, ¡zas! ¡Qué pesado! Porque hoy llegamos a las 11 de la mañana, tenemos 40 minutos de oración, tenemos un coffee break, estudiamos hora y media la escuela sabática, nos vamos a comer. En mi caso, yo tomo a los varones de la iglesia, platicamos un poco de historia y de teología. 4:30 regresamos al culto, 6:30 terminamos. Hay iglesias que solamente se ven una vez al día, temprano o al mediodía o en la tarde, pero solamente una vez. Entonces, este conjunto de doctrinas, este conjunto de normas, este conjunto de vivencia eclesial, cada iglesia lo construye. Más allá de que hay una doctrina general, una doctrina para la iglesia, un fundamento doctrinal, la forma en la que se vive es basada en el pensamiento y en la vivencia y en la creencia de cada localidad.
Tenemos escasos minutos. Estudiar los textos sagrados es la base de la doctrina, hablando de nosotros. Estudiar teología, conocer los líderes eclesiásticos y reflexionar sobre los textos y sobre los pensamientos que se formulan y que comparten. El participar de los concilios, de las asambleas, el tener consensos, el tener una enseñanza, todo esto nos da el conjunto de la doctrina y esto nos lleva a tener una tradición y una práctica. Solamente que aquí tendríamos que tener cuidado. Las tradiciones se pueden convertir en costumbres. Las costumbres se hacen leyes y las leyes marcan doctrina y la doctrina puede ser mala, puede ser esclavizante, puede ser humillante o puede ser lo contrario. Pero siempre tenemos que tener presente esta parte. Estar revisando continuamente que la doctrina que nosotros enseñamos y practicamos tenga que ver simplemente con enseñanza. Porque la próxima clase nos vamos a dar cuenta de lo que realmente significa la palabra doctrina, ¿no? La doctrina bíblica, solamente como preámbulo para la clase del próximo miércoles, teológicamente es la enseñanza, que puede ser la didagé, eso es la enseñanza. Cuando nosotros tenemos un conjunto de normas escrito, se le llama didagé. Pero cuando nos dedicamos a enseñar ese conjunto de normas y empezamos a discipular, se le llama didascalia. Entonces, para que la doctrina exista, tiene que ser practicada, tiene que ser enseñada. La doctrina no es un concepto, la doctrina no es el conjunto de normas, la doctrina tiene que ser practicada, tiene que ser enseñada. En la Biblia hebrea se expresa por primera vez la palabra como la K, y esto es la enseñanza de la Torah. Eso quiere decir, esta doctrina la establece la revelación, por lo tanto, y básicamente hay dos tipos de doctrina, la eclesial y la bíblica. Y aquí podríamos estar como de acuerdo en algo y pensar y tal vez confundir que la doctrina eclesial y que la doctrina bíblica es lo mismo, pero no. Hay una diferencia bien tremenda. La doctrina, lo que creemos, lo que pensamos, lo que adoramos y lo que tenemos escrito es una cosa, pero lo que practicamos en realidad es otra, ¿no? Hay una frase que reza en latín, lex orandi, lex credendi, y esto se traduce como la ley de la oración, es la ley de lo que se cree, ¿no? Entonces, cada localidad, cada iglesia, cada templo tiene una manera muy peculiar y muy particular de creer, de hacer y de practicar las cosas. Incluso cuando se toca, cuando se alaba, la gente que se dedica o el ministerio musical toca de una manera distinta a otra localidad. Esto del ex orandi, les credendi, esta frase nos sugiere que nuestra liturgia no solamente es una expresión de fe basada en un cúmulo de conocimientos, sino basada en el cúmulo de las prácticas y de las tradiciones que tiene nuestra localidad. Por lo tanto, en el cúmulo de tradiciones y de prácticas que tiene nuestra localidad desde la antigüedad. Y esto es lo que actualmente está marcando, nuestra forma de ser iglesia, ¿no? En resumen, el lex orandi, lex credendi afirma que la vida de oración de la iglesia es fundamental para el desarrollo de su teología y que la teología, a su vez, es la guía práctica de la oración. Son los momentos fundatorios de nuestra fe. Entonces tendríamos que revisar si nuestra fe está basada en doctrina, si está basada en realidad o si está basada en una creencia. Y esa creencia es en Dios, es en Cristo Jesús, o en qué es. Y bien, son las 7:38, ya nos pasamos 8 minutos, pero antes de despedirnos, me gustaría saber si alguien tiene una pregunta. Adelante. Sí,
por ahí un poco de lo que hablamos me quedó dando vuelta en la cabeza, por ahí un poco hablando de lo que es la doctrina de nuestra iglesia. Puede ser o podría llegar a considerarse que en algún momento de nuestra historia como iglesia, ¿no? Que, que estábamos muy apegados a las tradiciones judías. Incluso me acuerdo yo cuando era chico que se le ponía a los 10 mandamientos, quizás a la misma altura que la muerte de Jesús o quizás más arriba. ¿Podría considerarse como una herejía ese pensamiento que tuvimos durante una época de nuestra iglesia? Sí, Mario, ya estaba nervioso porque dicen que tus preguntas llevan chanfle, así como los tiros de Leo Messi. Sí pasa eso. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando de los 10 mandamientos, era toda una parafernalia leer la ley los sábados en la mañana. La iglesia donde yo asistía, vamos a suponer que estos eran los 10 mandamientos y había una capa. Y entonces vamos a leer la ley y aquella cosa se develaba. No, yo creo que había hermanos que lloraban cuando aquello se destapaba. El hermano que estaba dirigiendo se volteaba para ver los mandamientos que estaban allá atrás y mientras no se volvieran a tapar, no les daba la espalda. Pasó un tiempo en el que creímos que eso nos estaba adoctrinando. Incluso ahorita que yo veo tus banderas, una es de la Argentina, la otra no sé de dónde sea, parece de Costa Rica, no sé de dónde sea. Es de la provincia de Misiones Ah, donde ok, vivo yo. ok. Pero en los años 60, principios de los 70, antes de empezar un culto de la iglesia, se cantaba el Viva Viva Palestina, tierra hermosa y divina donde nació Jesús, es decir, el himno de Israel, y luego el himno mexicano, y posteriormente se empezaba el culto, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de un tema religioso, no de un tema político ni nacionalista. Y hoy sí para los ojos de la juventud, de los hermanos de hoy, eso era una herejía, ¿no? Cuando se quitan los 10 mandamientos de muchas de las iglesias, porque hoy todavía muchas las siguen conservando, me parece que en Puebla una iglesia de mucho abolengo sigue conservando las tablas de la ley allá atrás, pero cuando las retiran de muchas iglesias, hablando de Monte de los Olivos, Chilaris 319, los quitan y le dicen a un hermano, vaya y tírenlos, porque estamos mal. Y entonces este hermano, con lágrimas en los ojos, le dice, ¿cómo voy a hacerlo yo eso? Pues ¿por qué me lo pides a mí? Pues pídeselo a otro. Y le dice, pues porque tú eres el único que ayudas, ¿no? Así de que te encargo que antes del próximo sábado ya me estén. Y este hombre entre semana dice que agarró, fue y los descolgó, y estamos hablando de que nosotros estamos en el estado de Jalisco. Él atraviesa el estado de Aguascalientes y después el de San Luis Potosí y los tira en un llano. Y ya se viene a Guadalajara. Hace eso porque él era agente de ventas y pues en una de esas los tira. Y pasan los meses y le dice el pastor, oye fulano, ¿dónde dejaste los mandamientos? ¿Qué les hiciste? Y le dice, los tiré al borde de la carretera. ¿En dónde? Y ya le dice, pues por San Luis Potosí, estamos hablando de cerca de 500 kilómetros de lejos de aquí, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Llevan por ellos. Estamos haciendo mal. Obviamente los 10 mandamientos no regresaron a la iglesia, pero los conservó el pastor. Y después lo nombran pastor de otro lugar y los pone en aquella iglesia. ¿Por qué? Pues porque hay veces que la tradición, la costumbre y el uso genera esa ley que te hacen creer que tú estás mal. Y hoy lo podemos llamar herejía en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Nosotros queremos encajar que Dios, o sea, queremos hacer que Dios encaje en nuestro pensamiento, en nuestra forma. Y habrá que entender que la voluntad de Dios tiene que ver con algo más allá de leer una ley, ¿no? No sé si respondí
tu pregunta, Mario. Sí, sí, por ahí lo que era como un choque de cosas pensar que somos salvos por gracia cuando le dábamos tanta importancia a la obra, a las obras, ¿no es cierto? En ese momento, desde mi punto de vista, por ahí, hoy por hoy, ¿no es cierto? Cuando era chico, por ahí no lo entendía, pero hoy por hoy como que era como que polos opuestos en un mismo, queriendo meterlo en un mismo pensamiento, ¿no? Sí, hoy a muchos hermanos les sigue costando trabajo creer y entender que somos salvos por gracia, ¿no? Aunque ellos entienden que la mejor obra son como trapos de inmundicia y que nadie es salvo por obras, no alcanzamos a comprender la gracia. La gracia es algo que rebasa todavía el pensamiento de muchos en la iglesia. Así es. Eh, por aquí está Amanda Portilla, bienvenida a la clase, y Esme Morales, no sé si tengan alguna pregunta antes de terminar. Sí, hermano, a mí me llamó mucho la atención. Igual en cuanto a las herejías, cuando tocaba el tema de que cuando se bautizan a corta edad, eh, se puede caer en herejía, ¿no? Em, me impactó porque mis hijos, dos de ellos, se bautizaron a los 14 años. Y aunque, bueno, del último le puedo decir que desde que era niño de unos 8 años, él ya quería bautizarse. Él se acercaba al pastor y decía, él se metía a las pláticas prebautismales y él decía que él ya quería bautizarse. Yo recuerdo mucho que en una de ellas salió llorando y mi querido Abraham no me dejara mentir porque él estaba ilusionado y decía que después de esas pláticas él ya se iba a bautizar, pero él tenía 8 años. Entonces, Abraham le explicó que pues no era el tiempo, no era la edad y todo. Y vinieron las siguientes, pláticas y ahí volvió él a insistir hasta que por fin él, a sus 14 años, pues logra el permiso, ¿no? Para poder bautizarse, pero sí me impactó esta parte. Digo, ¿sucederá en todos o son en algunos casos o, o estos casos quedan fuera de este contexto? Porque, bueno, en el caso de mi hijo, y también de mi hija la mayor, era iniciativa propia. Ellos eran los que anhelaban bautizarse. Yo nunca se los impuse, yo nunca se los condicioné, sino fue un anhelo personal. Pero sí, sí me impactó esta parte. Ok, gracias por tu pregunta y quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablé de corta edad, hablo de que llevan a los pequeños menos de un año a bautizar a la Iglesia Católica. No hablé jamás del momento en el cual nosotros a veces autorizamos o a veces no. Por ejemplo, aquí había un joven que fue muy sonado, a los 14 años se quiso bautizar y para la iglesia era muy temprana edad e incluso lo bautizaron pues por la insistencia y porque él hablaba bien de su confesión de fe, ¿no? Posteriormente yo hablé de una diferenciación entre lo bueno y lo malo y una comprensión de que estamos en pecado o no, pero sobre todo de que nos rendimos ante los pies del Salvador. Y esto puede suceder tal vez a los 6 años, a los 7 años, a los 8 años. Tal vez a nosotros como seres humanos nos asusta, pero, pero el hecho de que alguien sea salvo y sea eterno tiene que ver con declarar su fe y con rendirse ante el Salvador. Entonces a mí me parece muy loable que alguien a su corta edad comprenda esto, porque por ejemplo yo lo comprendía y yo pues fui a 50, bueno, son muchos, pero tal vez fui a 28 actos bautismales en donde yo decía, me voy a bautizar y me voy a bautizar y decía, no, hombre, ¿para qué? No, 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 es demasiado el compromiso. Y en la última, fui a ese acto bautismal y yo seguía sintiendo eso que sentía muchos años atrás. Y entonces yo dije, sí me voy a bautizar, pero hoy no porque hay muchos testigos. Fui y hablé con el ministro y le dije, oiga, me quiero bautizar. Pero
Y me dijo que sí. Y regresamos, ese día fue sábado, y regresamos un lunes y yo me bauticé. Pero yo le tenía miedo al compromiso. Yo le tenía miedo a hacer obviamente yo estaba consciente de mi pecado, de la maldad que podía existir en mí, de que Jesús era mi redentor, pero no tenía ganas de aceptarlo. Pues por eso me negaba al bautismo, ¿no? Pero, pero qué bello que cuando tú eres un pequeño y entiendes esto de la salvación y de la vida eterna y te rindes ante el Salvador, eso está perfecto. Pero a nosotros nos asusta como adultos. No, pero es que no ha vivido, ¿no? ¿Qué quieres que viva? ¿No? ¿Qué trance quieres que pase? Y lo que estamos poniendo en riesgo y lo que estamos poniendo en juego pues es su salvación nada más. Entonces, no hubo ninguna herejía en que se haya bautizado a los 14 años, ni hay ninguna herejía si pensamos nosotros que se bautizaron muy temprano, aunque nuestra mente, nuestro pensamiento nos llegue a pensar que están equivocados o que están mal. No sé si respondí eso. Sí, sí, mi hermano, sí queda muy claro. Perfecto. Pues vamos a despedirnos. Me dio mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Ojalá que haya sido claro, que haya sido de bendición. Y Mario, me gustaría que nos despidieras en oración. Sí, cómo no. Nos inclinamos y vamos a hablar, sí. Señor, te damos gracias nuevamente por esta gran oportunidad que tú nos regalas, Señor, de seguir aprendiendo más sobre ti, de seguir aprendiendo eh, de la historia, en este caso, de nuestra iglesia, Señor, de la iglesia en general. Te damos gracias porque tú nos permites esta oportunidad de saber. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que estuvimos en clase y de los que van a ver la clase grabada. Y te pedimos especialmente tu bendición sobre el pastor y su familia, Señor, que, que tú lo cuides y lo sigas ayudando para que nos siga trayendo la información que necesitamos. Te pedimos esto, Señor, y te agradecemos infinitamente por todas tus bendiciones en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Pues gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga y que tengan un día de bendición.